regreso a Londra, que también presente. ¿Estás por ahí? Ahorita precisamente seguimos con, una gran mentora en Epic Queen. Ella es mentora de Data Science en nuestro curso de básico y próximamente vamos a tener avanzado. Entonces, le voy a dar la bienvenida a Frida Ruiz. Hola, Fri, ¿cómo estás? Hola, muy bien, feliz de estar otra vez por acá. Ella ya es de la casa, es nuestra mentora de Data Science en Epic Queen. Ya tenemos Data Science básico que está pasando ahorita en estos momentos, bueno, en la tarde. Luego Data Science avanzado, quien ya ha tomado Data Science, pues puede tomar este curso con nosotros. Va a estar bien padre, espero que les guste. Al final les damos más información del curso. Muy bien, pues Frida, nos tuvimos un poquito de tu tiempo, así es que para no agarrar más del tiempo que teníamos planeado en esta gran conferencia, te damos los micrófonos. Bienvenida una vez más. Perfecto, pues muchísimas gracias. La verdad es que a mí me pone muy feliz estar aquí con ustedes. En la mañana pude compartir panel con las chavas de Global Shapers. Tuve ahí una pequeña intervención, pero ahorita pues justo venimos para quedarnos un ratito más extenso, para poder seguir platicando de este tema que la verdad, digo, para los que me han escuchado hablar saben que me apasiona muchísimo. Y digo, espero que con esto puedan salir muchas dudas. No sé si les voy a poder resolver todas, pero al menos yo voy a ser muy feliz si se quedan con muchas dudas y con mucha curiosidad sobre el tema, ¿vale? Entonces, bueno, les voy a platicar primero de qué va todo este tema de Data Science, quién soy yo, qué hago, y que conozcan un poquito de qué hay detrás de este nombre que suena como tan raro y que a lo mejor es la primera vez que lo escuchan. Y si es la primera vez, me voy a sentir muy honrada de ser quien les explique este tema. Pero bueno, les platico primero un poquito sobre mí. Bueno, yo la verdad es que he tenido una experiencia larga para mi edad. Digo larga porque siento que ya he hecho muchas cosas. Tampoco soy tan grande, tengo 25 años, pero la verdad es que he sido como muy curiosa en muchos temas, he ido brincando en muchas áreas y les platico. Yo empiezo en algo que se llama IMEF universitario. Seguramente cuando entren a la universidad les va a tocar escuchar hablar sobre esta asociación estudiantil y más si se van hacia la UNAM. Ahí tenemos una mesa directiva local en Facultad de Ciencias, Facultad de Conta y Administración. No sé, creo que ya deben de ver casi en todas las facultades, porque la verdad es que ha tenido un boom bastante interesante. ¿Qué hacemos en el IMEF y por qué es importante que les esté mencionando esto? Bueno, pues en el IMEF yo tuve mi primer acercamiento al mundo de las finanzas, al mundo como funciona en realidad. Es como si tú pudieras poner a prueba las habilidades que tienes antes de salir al mundo real. En verdad es como esta caja de arena donde tú experimentas y empiezas a aprender muchas habilidades que vas a requerir en el futuro. De hecho, bueno, yo estuve ahí varios años, estuve 2016 a 2018, 19 aproximadamente. Y bueno, después también estuve metida en temas de emprendimiento, fui analista financiero en una startup llamada Distrito Emprendedor, que también si les interesa la parte de emprendimiento y les gustaría comenzar un negocio, recibir asesoría también de emprendimiento, les recomiendo que vayan y sigan las redes de Distrito Emprendedor. Después entré a Banco Santander en 2019, también justamente en 2019 me incorporo a Global Shapers, en donde hemos desarrollado varios proyectos en Global Shapers, ¿no? Global Shapers tiene como estos proyectos, estoy yo dentro del hub de la Ciudad de México, y para los que estuvieron en la conferencia de la mañana, pues ya escucharon un poquito. Para los que no, les platico. Tenemos varios proyectos en los que yo participo, son el de igualdad salarial, y bueno, igualdad salarial ya es el nombre, en donde vemos cómo podemos darle a las mujeres las habilidades necesarias para poder reducir la brecha salarial que hay con respecto principalmente a la parte de tecnología, ¿no? Estoy participando también en el proyecto de el desarrollo de un bot, se llama Comunidad Segura, es un desarrollo de un bot, es decir, como un pequeño robot que vive en Twitter, que está ayudándonos a poder recopilar lo que la gente dice en las redes sociales para poder generar investigación. ¿De qué tipo de datos de redes sociales estamos recopilando? Principalmente aquellos que van enfocadas hacia delitos
delitos de bajo impacto, como por ejemplo robos, asaltos y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí andamos metidos. Ahí fue la primera vez que yo escuché hablar, o bueno, no la primera vez que escuché hablar, sino del mayor acercamiento que he tenido con lo que es inteligencia artificial. Tuvimos también un estudio donde mapeábamos en México quiénes estaban dedicando a temas de inteligencia artificial, qué estaban haciendo, y me acuerdo que cuando yo empecé a investigar dije, oye, esto suena muy padre, o sea, ¿de qué se trata todo este tema de la inteligencia artificial? De hecho, les digo, en ese mismo año entré a Banco Santander, donde estoy como analista de CRM, que básicamente les platicaba que un analista de CRM se encarga de entender desde el lado matemático o desde el lado estadístico qué cosas definen a un cliente, ¿no? O sea, cuántos productos tiene, cómo son los saldos, cuáles son los beneficios que tú le puedes dar para que al final puedas lograr que tus clientes se vayan desarrollando mejor en el ciclo de vida financiero que se encuentran. Entonces, bueno, eso fue básicamente lo que he estado haciendo. Ahora, quiero platicarles también de un proyecto que tengo que seguramente les va a interesar. Este proyecto se llama AI The New Sexy. Ahorita, como lo escuchaban hablar, las matemáticas son muy sexys, todas estas áreas STEM son muy sexys, y justamente ese es el mismo concepto que retomo en el podcast. La inteligencia artificial también es un tema súper sexy que de repente se empieza a escuchar en las películas, lo empiezas a escuchar como que hasta en cualquier lugar donde vas, ¿no? Ya casi justo, no sé si alcanzan a escuchar, pero hasta casi el de los tamales te quiere hablar de inteligencia artificial y quiere utilizar inteligencia artificial. Entonces, lo que hacemos nosotros en este podcast es pasar de enamorar a las personas a también decirles de qué va, decirles qué hay detrás en la parte técnica de todo lo que conlleva la inteligencia artificial, cómo son las matemáticas, qué tipo de matemáticas se utilizan. Entonces, bueno, ahí les dejo en la pantalla un código QR donde lo pueden escanear con el celular y pueden suscribirse a nuestro newsletter. En el newsletter constantemente les estamos enviando información sobre el tema, les estamos mandando convocatorias para becas relacionadas a los cursos que damos. En fin, se pueden registrar ahí, y si no, ahí están también nuestras redes sociales sobre cómo nos pueden encontrar en Instagram, Twitter, Facebook, donde quieran nos encuentran como AI The New Sexy, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque van a escuchar en el mundo, como les decía, a mucha gente que les hable sobre inteligencia artificial, pero es muy fácil que nos confundamos y que de repente pensemos que todo es inteligencia artificial y todo lo necesita, y entonces quiero desayunarme cereal con leche y también agregarle un poquito de inteligencia artificial. Entonces es como, wow, a ver, espérate, ¿hasta qué punto sí entra en el tema y hasta qué punto ya lo estamos inflando demasiado, ¿no? ¿Cómo lo puedes ocupar? A lo mejor tú, si eres un emprendedor, si eres un estudiante, cómo tú te relacionas con este tema de la inteligencia artificial. Ahora ustedes dirán, oye Frida, ¿por qué me estás hablando de inteligencia artificial? ¿Qué no veníamos a hablar de ciencia de datos, de data science? Y bueno, la verdad es que este tema de la inteligencia artificial es como el nivel que está arriba de la ciencia de datos. Ahora, entonces, bueno, ¿qué es la ciencia de datos? Bueno, la ciencia de datos básicamente lo que hace es utilizar herramientas estadísticas y probabilísticas para resolver problemas. Ahora, si tú dices, bueno, pero ¿qué tipo de problemas? Bueno, pues para que tú puedas empezar a trabajar en este tema de ciencia de datos, tienes que tener en cuenta que hay ciertos problemas que se pueden resolver a través de estas herramientas. Es decir, no puedes resolver todos los problemas nada más porque sí con estas herramientas. Necesitas entender qué sucede. Necesitas aprender también a desarrollar habilidades para trabajar con datos grandes y datos pequeños. Y entonces otra vez me van a decir, oye Frida, a ver, espérate, ¿qué demonios es un dato grande y qué es un dato pequeño? Y bueno, yo les diré, si alguna vez han trabajado con una hoja de Excel, por muy grande que llegue a ser esa hoja de Excel, que a lo mejor grande pensarán que es 30,000 registros, 40,000 registros, esos siguen siendo datos pequeños. Porque, ¿de qué hablamos con estos datos grandes? Estos datos grandes son aquellos que, de plano, a mí me gusta pensarlos como, son aquellos datos que si metieras en una hoja de Excel, romperías tu Excel o lo dejarías ahí pasmado porque no puede procesarlo, ¿no? Entonces, un científico de datos es capaz de trabajar desde un Excel hasta trabajar, por ejemplo, con bases de datos. Bases de datos son estas estructuras donde tú puedes almacenar grandes volúmenes de información. Ahora, ok, sí, ya trabajas con estas grandes volúmenes de datos. ¿Qué sigue? O sea,
ya las tengo ahí almacenadas, pero, ¿y qué más? Bueno, pues también tienes que empezar, perdón, a desarrollar algunas habilidades sobre cómo puedes limpiar esa información. Y entonces otra vez ese concepto de limpieza es un poco abstracto y un poco extraño. ¿Cómo lo limpio? ¿Saco un cepillito? No. La limpieza de información desde esta área se trata de cómo le puedes dar la información, cómo le puedes dar un dato a la computadora de forma que lo pueda entender y lo pueda procesar. No sé si alguna vez en sus clases de computación o en algún lado han escuchado que justamente la computadora entiende en un lenguaje específico. Es decir, tú no le puedes decir nada más, oye, toma, este es mi celular y entonces saca toda la información de mi celular, sino tienes que decirle, a ver, este celular se encuentra en esta posición y se encuentra, y es un tipo de dispositivo de esta forma. Entonces, justamente para que la computadora pueda entender todas esas cosas, tú tienes que hacer como una limpieza. Tú tienes que explicarle y tienes que poner en formatos específicos los datos. Tú tienes que decirle, mira, esto es una fecha, esto es un número, esto es un texto. Entonces, justamente esta limpieza es la que conlleva el paso de poder limpiar tus datos. O sea, no nada más puedes agarrar un PDF y aventárselo, sino necesitas darle un formato específico. Ahora, ¿qué otra cosa? Bueno, pues los científicos de datos no nos quedamos nada más con trabajar en estas cosas súper elevadas que son como lenguajes de programación o bases de datos. También nosotros somos capaces de generar gráficas súper bonitas, visualizaciones incluso interactivas que le ayuden a las personas que nos están leyendo poder interpretar lo que queremos decir. Hay veces que tú te puedes tardar 1 hora explicando un tema cuando en realidad pudiste haberlo explicado en una sola imagen, ¿no? Yo podría, por ejemplo, describirles que en mi casa vive una especie peluda, chiquita, que respira, que tiene 4 patas, y entonces ustedes como que tratarían de descifrar, oye, ¿qué especie extraña vivirá en casa de Frida? ¿Será un gato? ¿Será un mapache? ¿Será un hámster? Y entonces es más fácil que yo agarre y les enseñe, miren, este es mi perro. Y entonces les enseñé esa imagen de mi perro y ustedes pueden entenderlo. Lo mismo pasa con los datos. Hay veces que nos pasamos horas y horas y horas tratando de explicar algo, cuando en realidad simplemente con una buena imagen tú podrías explicar qué es lo que sucede y a qué te refieres. E incluso hay veces que visualmente es más fácil que des un mensaje. Entonces, bueno, tenemos que ser capaces de también trabajar esas herramientas para generar visualizaciones, para generar herramientas para todos nosotros que a veces somos simples mortales, que no podemos pasárnosla leyendo códigos extraños, sino necesitamos simplemente que nos den un dato o que nos den una cifra o que nos den un indicador y ya. Entonces, justamente es por eso que trabajamos con muchas herramientas, ¿no? Les decía, somos capaces de hacer visualizaciones, redactar informes, tableros, y también, por ejemplo, el paso que de aquí yo marco como el paso número 6 es el de comprender el ciclo de vida analítica. Cuando empiezas a trabajar en esta área, yo les decía en la mañana que hay veces que nos frustramos mucho y decimos, híjole, me equivoqué y entonces siento que ya no soy buena para lo que estoy haciendo y entonces digo, no, las matemáticas no son para mí, la estadística, qué horror, qué dolor de cabeza, pero justamente cuando ya te pones seria o serio y entonces empiezas a trabajar en ese tema, tienes que darte cuenta que al final estás destinado a fracasar. Y por fracasar no significa que eso sea algo malo. Al contrario, tienes que toparte con pared muchas veces para que después, cuando logres un buen resultado, 1, sepas apreciar que es un buen resultado y 2, vayas aprendiendo del proceso. Entonces, justamente el comprender este ciclo de vida analítico es darme cuenta cuando a lo mejor yo generé una visualización y la visualización no me estaba dando los resultados que yo quería. Entonces, a lo mejor me tengo que regresar desde el principio a buscar información que pueda nutrir esa gráfica o que pueda nutrir esta imagen que estoy presentando. O incluso si yo estoy generando un modelo que puede predecir cosas del futuro, hay veces que nos topamos con que las cosas que estábamos analizando ni siquiera tenían sentido. Entonces dices, híjole, ya le dediqué 3 horas de mi vida, 5 horas de mi día, 1 semana, 1 mes, lo que sea, no importa, tengo que ser lo suficientemente resiliente, lo suficientemente valiente para decir, ok, está mal, no pasa nada, vamos a analizar qué fue lo que falló y regresemos a trabajar otra vez desde el principio del proceso, ¿no? Entonces, tienes que generar también esta habilidad de decir, ok, hoy no salió, pero de esto ya aprendí
que esto está bien, esto también está bastante bien, hay que cambiar esto, hay que cambiar el enfoque, hay que redactar algo diferente y entonces regresar otra vez, ¿no? Ahora, una vez que ya todo sale perfecto, tú tienes que ser capaz de salir y llevar este proyecto o llevar esta investigación o este modelo que hiciste al mundo real. Es decir, cómo lo pones disponible para que todas las personas puedan ocuparlo. Entonces, bueno, ahí necesitas también otro tipo de habilidades. Necesitas a lo mejor también aprender un poquito a hacer programación y entonces, pues justamente un científico de datos no vive de manera ajena a, por ejemplo, programación de sitios web o programación de automatizaciones o, en fin, ¿no? Entonces, esa es otra de las habilidades que vas a hacer. Si se van dando cuenta, la ciencia de datos también por eso es muy bonita y por eso también es muy retadora. ¿Por qué? Porque requiere que aprendas varias cosas en el camino. Pero conforme vas aprendiendo esas cosas en el camino, tú te vas volviendo básicamente como un todopoderoso de muchas industrias, ¿no? Y por eso me refiero a que de repente si tienes una duda o entre más vas acumulando este conocimiento, si de repente hay una duda de programación, sabes cómo resolverlo. Si de repente hay una duda matemática, sabes por dónde va. Si de repente hay una duda de cómo vender una idea, tú también sabes cómo va. O sea, es como si llegaras a un punto donde desarrollas tantas habilidades que te vuelves... pues no quiero decir experto porque no lo eres en todas las áreas, pero sí te vuelves un todólogo que va pudiendo resolver muchas preguntas, ¿no? Y por último, una de las habilidades es, tienes que justamente aprender a seguir este proceso de formación constante, de seguir investigando, seguir desarrollando, porque cuando estás trabajando con estos modelos, los modelos que nosotros desarrollamos, estos modelos que te ayudan a predecir cosas del futuro y demás, no son estáticos, no es como que, uy, ya lo terminé y lo guardo en una cajita y pues ya se mantiene solito, no, todo lo contrario, son modelos vivos. ¿Por qué son modelos vivos? Porque como están analizando cosas del mundo real, el mundo real cambia todo el tiempo y es por eso que demanda que tú también estés cambiando estos desarrollos que hiciste todo el tiempo. Ahora, ya les hablé un poquito de las habilidades, pero no quiero como dejarlas con ese susto de, híjole, si quisiera hacer eso me tengo que aprender muchas cosas. Al contrario, quiero platicarles también de todas las cosas bonitas que se pueden hacer desde la ciencia de datos y después migrando hacia la inteligencia artificial. Por ejemplo, una de las cosas más padres que se han logrado en estos ámbitos es lograr anticipar enfermedades. Enfermedades como, por ejemplo, podría ser el Alzheimer. ¿Cómo funcionan estos modelos? ¿Qué hay detrás de esta que aparentemente es como una magia que te puede ayudar a predecir si una persona va a desarrollar una enfermedad? Bueno, pues la realidad es que no es magia. La realidad es que son matemáticas, es probabilidad, es estadística que te va ayudando a identificar patrones. Por ejemplo, vamos a hablar de un tema que seguramente ya todos estamos hasta aquí de este tema, que es el coronavirus, ¿no? Nosotros podríamos utilizar la ciencia de datos o la inteligencia artificial para saber si una persona puede o no desarrollar o ser propenso a tener coronavirus. Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, pues estas herramientas te ayudan a encontrar patrones. Por ejemplo, si nosotros regresamos hacia el 2020 o finales del 2019, nadie sabía nada del coronavirus. Era como una serie de enfermedad extraña, horrible, que nadie quería tener, y eso era lo único que sabíamos. Hoy, con el número de información que hemos colectado, con el número de enfermos que lamentablemente hemos tenido, puedes encontrar los patrones y entonces puedes decir, oye, como que de repente los hombres se enferman más, ¿no? Qué chistoso. Y entonces después dices, oye, como que también la gente de cierta edad se ve más afectada. Y entonces después empiezas a sacar otros patrones de, oye, las personas que tienen diabetes o las personas que tienen enfermedades respiratorias o, ya sabes, empiezas a no solamente entender esta información de manera intuitiva, sino que los mismos números te van diciendo, oye, aquí hay un patrón que tienes que prestarle atención. O, por ejemplo, aquí hay un patrón que dice que las personas que tienen este tipo de sangre es más probable que se enfermen muy fuertemente o que tengan síntomas muy fuertes cuando se enferman de coronavirus, ¿no? O cuando tienen coronavirus. Entonces, justamente las matemáticas nos da eso. Al final lo que va haciendo es va generando probabilidades de acuerdo a todos estos patrones. Entonces, imagínense, es lo que la computadora al final termina entendiendo es, a ver, ¿qué pasa si sumamos la probabilidad alta de
un hombre, más la probabilidad alta de que sea un hombre de la tercera edad, más la probabilidad alta de que sea un hombre de la tercera edad diabético y que sea de cierto grupo sanguíneo. Entonces justamente la computadora te dice, oye, aguas porque esta persona es muy, muy, muy probable que cuando se enferme de coronavirus le vaya mal. Entonces puedes prevenirlo. Justamente eso es lo bonito de estas cosas, que cuando empiezas a entender los patrones que la misma naturaleza tiene o los patrones que hay que a simple vista no son evidentes, puedes tomar mejores decisiones. Puedes decir, oye, si yo ya sé que esta persona cuando tenga esta enfermedad va a tener pues serias consecuencias en su salud, bueno, me puedo prevenir. ¿Cómo? Una, pues tener este aspecto de me voy a prevenir cuidándome, 2, me voy a prevenir en mi alimentación, 3, me puedo prevenir incluso, no sé, con un seguro, que este seguro cubra los gastos hospitalarios en caso de que la persona llegue a dar al hospital. Entonces, justo esas cosas son las bonitas que te empiezan a dar los números y que empiezan a hacer un cambio en lo que hay allá afuera. Ahora, no todo tiene que ser enfermedades y coronavirus. Hay cosas muy entretenidas que también surgen con esta área, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, una de las aplicaciones que se vuelven muy interesantes es que, por ejemplo, hoy estas herramientas pueden ayudarte a mejorar la calidad de tus fotos, ¿no? Esta imagen, pues la verdad es que a simple vista no alcanzas a entender qué es, si es una mancha nada más, y después de pasarla por un proceso, te ayuda a predecir exactamente qué hay debajo de esta imagen, a poder predecir cada uno de los píxeles y entonces decir, claro, esto en realidad es un paisaje. Y no solamente queda ahí, seguramente ustedes utilizaron o vieron esta herramienta de FaceApp. FaceApp lo que hacía era, tú podías tomarte una foto y entonces te convertía en hombre, o si eras hombre te convertía en mujer. Entonces, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que había detrás de esta herramienta? Bueno, pues había justamente todo este análisis de patrones. ¿Por qué? Porque de repente lo que la app estaba haciendo estaba utilizando un algoritmo, que este algoritmo aprendía de la información que tú le subías a la app. Por ejemplo, si de repente le subías muchas fotos de mujeres, lo que iba a aprender el algoritmo es, mira, las mujeres, pues yo veo que tienen los labios un poco más rosados, los tienen un poco más gruesos, yo veo que una mujer tiene... no sé, normalmente usa maquillaje. Digo, esto que lo estoy diciendo no es que necesariamente eso define a una mujer, pero era lo que al final la aplicación terminaba aprendiendo. Entonces decía, entonces si yo quisiera convertir a un hombre en mujer, tendría que replicar esos patrones o esos rasgos que yo sé que ha aprendido que tienen las mujeres. Y entonces es por eso que podíamos ver estos resultados que de repente eran impactantes y decías, wow, neta sí me vería de hombre o neta sí me vería de mujer, porque justamente aprendió todos esos patrones de la información que nosotros le estuvimos dando. Entonces, esta es algo también, una de las aplicaciones divertidas que puede tener este tipo de áreas de conocimiento. Otra de las cosas, por ejemplo, las televisiones inteligentes, también tú puedes lograr mejorar la calidad de tus imágenes que se están transmitiendo en tiempo real con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es capaz de entender que si hay una serie de píxeles que están ordenados de una manera, seguramente eso hace referencia a un puente. Y entonces, ¿cómo puedes delimitar mejor los contornos o las luces que hay en esto? Bueno, pues a través de estos modelos aprenden los patrones y después los replican en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, también cuando tú en tu celular o en Facebook subes una foto, ves que hay veces que marca como un cuadrito y te dice, oye, seguramente esta persona es este amigo tuyo, ¿no? ¿Quieres etiquetarlo? Bueno, pues eso lo hace porque igual la información que tú subes a las redes sociales van enseñándole a estos algoritmos quién es quién, qué tipo de rasgos tiene, cómo se ve esta persona, y entonces terminan traduciéndote todo ese conocimiento que pudo abstraer el algoritmo en algo que te pueda entretener o que te pueda mantener enganchado. Algo que también me gusta mucho explicar cuando hablo de estos temas es, por ejemplo, si ustedes comparan de repente la pantalla inicial de Netflix con la pantalla inicial que se les muestra a sus amigos, van a ver que es casi imposible que tengan exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque lo que hace Netflix te va mostrando diferentes imágenes, diferentes cuadritos de las películas, dependiendo de los comportamientos que tú tienes. Haz de cuenta que Netflix es como no sé si han visto esta película de Social Dilemma,
que justamente pareciera que hay una personita observándote. No es una persona, en realidad es un algoritmo y no es como que diga, ¿qué estás haciendo? Sino que lo que va haciendo es va capturando la información de manera automática, ¿no? Entonces, de repente, aquí, por ejemplo, mi pantalla de Netflix, lo que podría decir es, oye, como que a Frida si le ponemos una imagen donde salgan personas, es más probable que le dé clic a que si ponemos una imagen donde se vean cosas muy abstractas y no se entienda qué es. Entonces, justamente Netflix, como quiere que yo vea las películas y quiere que yo pase tiempo en su plataforma, me va a estar mostrando imágenes diferentes y entonces va a decir, mira, si le mostramos esto a Frida, es más probable que vea la película. Entonces, hagan el experimento. Vayan un día y revisen qué es lo que les aparece a ustedes en la pantalla principal de Netflix, compárenlo con el de sus amigos y van a ver que no van a ser los mismos resultados. Incluso depende también de la hora del día a la que tú entres a Netflix. Por ejemplo, Netflix puede que ya haya aprendido el comportamiento que yo tengo, que a cierta hora del día yo abro mi computadora, veo mi serie y entonces es probable que cada vez que yo entre a la misma hora me vuelva a sugerir que dé clic en esa serie, porque ya aprendió que eso es lo que yo estoy haciendo todos los días. Ahora, si yo entro de repente en lugar de las noches, entro en la mañana, seguramente el orden de las películas que yo voy a tener va a ser diferente. ¿Por qué? Porque justamente estas grandes empresas lo que hacen es queremos aprender tus patrones de comportamiento para hacerte mejores sugerencias y para poder hacer que permanezcas más tiempo. Ahora, esto no todo tiene que ser tan macabro de, queremos que pases más tiempo en Netflix y que desperdicies así tu vida. No, nada que ver. Cada una de las empresas, pues obviamente va velando por sus intereses, pero tú podrías tener, por ejemplo, desarrollar una herramienta que aprenda ciertos patrones de comportamiento de la gente. Entonces, tú puedes replicar este conocimiento a todas las áreas, a todas las industrias, no solamente a la industria del entretenimiento, ¿no? Ya les expliqué ahorita el ejemplo del coronavirus, cómo empieza a aprender la computadora de esto y cómo lo puede replicar después para otras áreas. Al final, ¿qué termina siendo esto? Bueno, pues termina siendo una serie de algoritmos donde al final lo que va haciendo es pasa por una serie de filtros o una serie de pasos que lo que va haciendo es identificando patrones de comportamiento. Por ejemplo, si volteamos a ver este esquemita, este es un tipo de algoritmo que nosotros podemos encontrar, que es un árbol de decisión. Entonces, ¿se acuerdan cuando les hablaba yo de esta especie que yo tenía viviendo en mi casa, que tenía pelo, 4 patas y así? Imagínense que tú de repente subes una imagen y la quieres pasar por un algoritmo que identifica los elementos de una imagen. ¿Qué es lo que haría el algoritmo? Bueno, pues puedes ponerle al algoritmo a que te diga qué animal es. O, por ejemplo, si tú quieres distinguir si es un perro o un mapache o un oso, lo que podrías hacer es, bueno, a ver, vamos a preguntar primero cuál es el patrón de información más relevante. Y entonces a lo mejor el modelo podría decir, oye, yo creo que el patrón de información más relevante para entender si es un perro o es un oso o es un mapache es el tamaño. Entonces primero me preguntaría, oye, ¿de qué tamaño es esta especie peluda que tienes en tu casa? Y yo le diría, pues no sé, como que mide aproximadamente unos 50, 60 centímetros. Y entonces dice, ok, si mide más de 50 centímetros, podríamos empezar a catalogarlo como si fuera un oso. Pero como mide menos, vamos a irnos por esta rama. Y luego la siguiente pregunta que me va a decir es, oye, ¿de qué color es esta especie? Y entonces yo le voy a decir, esta especie es color café. Y entonces se va a ir por esta rama. Si yo lo hubiera dicho, por ejemplo, es una color negro, a lo mejor se hubiera ido por esta rama y entonces el resultado final que me diría es un mapache. Entonces, en este caso, como le dije, es café, lo que sigue es el resultado de esta rama. Y entonces me dice, pues mira, con una probabilidad de tanto, la imagen que tú me estás enseñando es un perro. Entonces, básicamente eso es lo que les digo que termina siendo una acumulación de probabilidades que de acuerdo a ciertas preguntas que va haciendo el algoritmo, puedes definir si es un perro, un oso o un mapache, esta especie que Frida tiene en su casa. Entonces, cuando entiendes esto, dices, oye, pues al final no es tan macabro lo que hay detrás de estas herramientas, sino simplemente son matemáticas aplicadas en cierto punto para tomar decisiones y para poder hacer estas dichosas predicciones. Entonces, más o menos así es como funcionan esos algoritmos. Ahora, aquí yo solamente les expliqué uno de estos arbolitos. Imagínense que no solamente existe un arbolito, hay muchas formas de hacer las preguntas. A lo mejor tengo otro arbolito que en lugar de preguntarme primero cuánto mide esta especie, me pregunta el color. Y entonces, con respecto a eso, va a decidir qué ruta tomar en estas ramas y va a tomar una decisión. Entonces, ya después se van volviendo más complejos de, oye, ¿qué pasa si combinamos
todos estos arbolitos para que de todos estos arbolitos se tome una decisión. Y entonces ya con eso puedes obtener un resultado final, porque empiezas a volver un poquito más complejo la matemática que hay detrás, ¿no? Ahora, por ejemplo, para aquellos que han escuchado música en Spotify, ¿cómo funciona Spotify? ¿Por qué de repente me hace tan buenas recomendaciones? Bueno, pues lo que hace es más o menos como lo que vemos aquí, digo, en una manera muy simple, más o menos lo que hace aquí es que si de repente yo escucho una canción de reggaetón, lo que hace es el algoritmo de Spotify, dice, mira, esta canción de reggaetón tiene, justamente Spotify recopila cierta información sobre las canciones, como por ejemplo, qué tan bailable es. Aunque no lo crean, ocupa esa variable. ¿Cómo la calculan? No tengo idea, pero ocupan esta variable de qué tan bailable es una canción. Y entonces si se trata de reggaetón, puedes decir, uy, no, es súper bailable y entonces ya me veo perreando hasta el suelo y, bueno, no tampoco, ¿no? Pero justamente puede pensar eso el algoritmo y dice, ok, es muy bailable y le doy esta calificación. Y después te pregunta, oye, ¿y cuánto dura? Pues dura este tiempo. Y luego te pregunta, oye, ¿y cómo son los bajos? No, pues son de este. Y entonces le va dando una calificación de forma que, supongamos que la calificación final que recibe esta canción de reggaetón que yo puse es este punto, ¿no? Supongamos que eso es, espero que ustedes la conozcan, que no sean demasiado jóvenes para conocerla, pero hablamos de, por ejemplo, Gasolina de Daddy Yankee, ¿no? Y entonces la pongo aquí. Y entonces de repente entra una canción de J Balvin, la que quiera, y entonces vuelve a calificarla y dice, oye, como que esta canción obtiene una calificación y la voy a ubicar aquí. Y entonces así cada vez que vamos pasándole canciones, es decir, que nosotros vamos escuchando canciones en Spotify, va generando estas calificaciones y entonces dice, oye, Frida escucha puras canciones de este tipo y entonces yo puedo clasificar como que todas estas canciones que escuchó fueron de reggaetón. Y luego entonces empiezo de repente a escuchar otro género y empiezo también, el algoritmo empieza a calificar estas canciones y dicen, mira, como que estas canciones se parecen, vamos a crear otro circulito porque estas canciones se parecen. Y luego escucho otro género y entonces hace lo mismo. Entonces el algoritmo, lo que tú le has enseñado es que tú escuchas de 3 tipos de canciones o 3 tipos de géneros y entonces va generando como estas nubecitas de acuerdo a lo que vas escuchando. De forma que luego se voltea con su base de datos y dice, a ver, ¿qué otras canciones tenemos que al evaluarlas se parecen o podrían entrar dentro de esta nubecita? Y dicen, mira, ya encontré una canción, no sé, de Bad Bunny que parece que podría encajar en esta misma nubecita de Frida. Entonces me dicen, ¡pum!, ahí te va esta canción de Bad Bunny, seguramente te va a gustar. Entonces justamente por eso es que terminan recomendándote cosas que normalmente te gustan, porque al final, aunque tú no lo hagas tan evidente o no lo identifiques tan fácil, tú tienes un patrón de comportamiento. En verdad, los seres humanos terminamos siendo más predecibles de lo que nos gustaría hacerlo. Y justamente estas herramientas de Machine Learning, que son algo que se encuentra también dentro de esta misma área de Data Science, Machine Learning, Inteligencia Artificial, que son como grupos más grandes, justamente son lo que alcanzan a revelar de ti. O sea, estos algoritmos hay veces que nos conocen mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. ¿Pero qué termina siendo? Les digo, matemáticas. Y entonces dices, ok, sí es súper sexy el poder decir, oye, mi algoritmo puede predecir qué canciones te van a gustar o puede predecir qué películas te van a gustar, pero pues detrás hay una parte técnica, que es cómo puedo descubrir que eso es real, cómo puedo empezar a trabajar esta información sin que sea simplemente una intuición, sino que yo tenga, como le decían en la plática anterior, yo tenga los datos suficientes para poder mantener este argumento. Entonces, bueno, más o menos así es lo que nosotros hacemos con ciencia de datos. Vamos encontrando los patrones de comportamiento que tienen personas, enfermedades, procesos, cualquier cosa que sea medible, podemos encontrarle estos patrones, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, justamente parte de lo que a mí me gusta y me apasiona de esto es que descubrí que hay un punto donde ya no puedes solamente consumir todas estas herramientas que hay en línea, donde ya no puedes solamente volverte adicto de Spotify, de Netflix y decir, uy, están bien padres, sino llega un punto donde tú te tienes que volver creador, donde no puedes ser solamente una especie, no sé, yo no puedo concebir a la especie humana como una especie floja que solo consume lo que hay a su alrededor. Nosotros, o como a mí me gusta entender a los seres humanos, es como seres creadores, seres capaces de poder crear nuevas cosas, poder crear nuevas realidades, y es por eso que a mí me gusta mucho esto, porque yo digo, si yo puedo entender el universo que me rodea a través de las matemáticas,
me hace sentir que tengo un poquito más de control sobre lo que sucede, me hace sentir que yo puedo transformar aquellas cosas que no me gustan. Entonces, justamente no quiero quedarme con esta idea de tengo que aceptar la realidad tal cual y como es, sino puedo identificar en qué cosas puedo generar cambios para cambiar la realidad y para poder impactar. ¿Qué pueden ser estos cambios? Bueno, pues resulta ser que con estos algoritmos tú podrías, justamente como les decía, predecir cuando una persona se va a enfermar. Y obviamente no queremos que la gente se enferme. Entonces, ¿cómo puedo hacer un cambio? Bueno, encontrando sus patrones y pudiendo prevenir qué es lo que va a suceder en el futuro. Yo podría prevenir, por ejemplo, cuando un futbolista va a tener una lesión. ¿Cómo? Bueno, aprendiendo los patrones en los cuales si sigues esos patrones, pues te provoca una lesión. Entonces, obviamente, si ya entendiste qué es lo que va a suceder, pues lo evitas. Entonces, esto es súper bonito porque a pesar de que hay matemáticas detrás, tú lo puedes aplicar a cualquier cosa. Ya les expliqué sobre medicina, ya les expliqué sobre redes sociales, ya les expliqué sobre algunas páginas de entretenimiento como Netflix o Spotify, pero tú podrías aplicarlo a cualquier cosa. Y realmente lo padre o lo jugoso que tiene esto es que yo les platicaba hace ratito y les decía, las matemáticas que hay detrás no son un fin, son un medio para entender el mundo y un medio para poder también tomar decisiones. Entonces, bueno, pues eso sería todo. No sé si tengan preguntas que quieran extenderlas a través del chat. Igual les dejo ahí mis redes sociales para que podamos seguir en contacto. La verdad es que a mí me gusta mucho seguir la conversación. Entonces, bueno, ahí está. Gracias, Frida, por estar aquí. Gracias por tu conferencia. Vamos a ver las preguntas que tenemos aquí. Ay, alguien puso que es gasolina. ¿Cómo es el campo laboral en esta carrera? Nos pregunta mi tocaya Ana Karen Hernández. Uy, ¿qué les digo? ¿Han escuchado hablar de Google, de Facebook? Bueno, pues son los líderes en justamente estas áreas de conocimiento. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Hay mucha chamba. Realmente la tasa de empleabilidad en estas áreas es prácticamente del 100% y son muy bien pagadas. Entonces, digo, yo ya les hablé de lo que me apasiona, pero pues no les voy a mentir, esta industria es muy bien pagada. ¿Por qué? Porque incluye muchas áreas de conocimiento. Incluye conocimiento en bases de datos, conocimiento en programación, conocimiento en ciertas áreas, depende de en qué lo quieras aplicar. Entonces, bueno, lo que nos ha dicho un poco la experiencia es que a mayor conocimiento tengas sobre las cosas, también puedes obtener mejores empleos y mejores salarios. Entonces, sí, es muy, muy grande el campo laboral que hay y está muy bien remunerado. A ver, y dicen aquí que si puedes adentrarte a la ciencia de datos sin saber programar, que digo, no le tengan miedo a la programación, pero a ver. Sí, no le tengan miedo. La verdad es que bueno, creo que no les mencioné, pero yo estudié actuaría, que al fin son matemáticas, más no programación. Eso es importante porque a veces pensamos que es lo mismo y no. Y la verdad es que el aprender a programar, como yo lo veo y como yo lo entiendo, es que es un futuro inevitable. Yo sé que es difícil y yo sé que nos hace frustrarnos y tener dolores de cabeza, pero a la larga necesitamos saberlo. ¿Por qué? Porque cosas como, por ejemplo, las que le acabo de explicar, entran en un proceso de que las personas estamos automatizando cosas. Entonces, vamos a llegar a una era donde los robots, no quiero decir que nos van a quitar el trabajo, porque no es así, van a generar nuevas oportunidades laborales, pero para que puedas ocupar tú estas oportunidades laborales, tienes que entenderlos. O sea, si tú hoy no entiendes qué es un robot y cómo funciona, es probable que cuando conozcas estos androides te den miedo y digas, me va a querer matar. Y la verdad es que no. O sea, una vez que entiendes cómo funcionan, la lógica que hay detrás, puedes incluso controlarlos. Entonces, no quieran tampoco irse por el camino fácil. Lo hay, sí puedes generar modelos sin saber programación. La cosa es que si tú quieres generar buenos modelos, entenderlos bien y poder replicarlos, lo ideal es que sepas cómo están construidos, ¿no? Además, en verdad, no le tengan miedo. Créanme que, digo, ahorita me pusieron en el chat, también veía que soy muy buena explicando. La cosa es que encuentres tú qué forma de entender las cosas tienes, cómo puedes tener tu propio
método de aprendizaje. Entonces, si descubres eso, a la larga se va volviendo más sencillo que aprendas cosas nuevas. Entonces, no le tengan miedo a la programación. Esta Ana recientemente puso un tweet que justamente decía que aprender programación es como adquirir superpoderes. Y la verdad es que no hay mejor forma de decirlo. Y creo, Frida, completando un poquito lo que mencionas, que es importante que aprendamos a lo mejor algo básico en programación, si de plano a lo mejor no nos queremos profundizar en estos temas, pero yo en alguna ocasión mencionaba que era importante aprender este tipo de lenguajes, de programación, etcétera, porque es como si aprendiéramos a leer y escribir. A nosotras nos enseñan a leer y escribir para entender nuestro mundo. Entonces, la verdad es que allá afuera la tecnología cada vez más se va apoderando de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y no apoderando en un mal sentido, sino que cada vez estamos más en contacto con distintos tipos de tecnologías, que antes a lo mejor ni por la cabeza nos pasaba que un mini aparatito le pudiéramos dar la instrucción de que nos reproduciera cierta cosa en la tele o cierta cosa en Spotify o desde nuestro teléfono, ¿no? Entonces creo que por eso es también como muy importante, y la verdad es que se los dice una pedagoga que cuando se metió al mundo de la programación, en muchas ocasiones es ese miedo a lo desconocido, pero una vez que lo vas adquiriendo, y precisamente como dice Frida, si a lo mejor tú eres más visual, ve videos, y si tu forma de aprender es como muy específica, apóyate. La verdad es que hay muchos recursos para que aprendas de todo tipo, desde HTML, CSS, que a lo mejor no son lenguajes de programación como tal, hasta a lo mejor hasta más complejos y actuales como Go, etcétera. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, Frida, por estar aquí de nuevo con nosotras. No olviden que... No se vayan, porque justo eso que está hablando Frida, voy a hablar ahorita. Perdón, Pau. Frida es mentora dentro de Epic Queen, entonces por ahí el comentario que decía que debería dar clases, Frida las da, y la verdad es que es una excelente mentora. Esperamos que también tengan la oportunidad de estar en alguno de sus cursos. Y bueno, Frida, muchísimas gracias por estar aquí 2 veces con nosotras en este gran festival. Fíjense. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Antes de que te vayas, los que están interesados en estudiar Data Science, si se meten a la página de chicasenlaciencia.com, en donde hicimos todo el registro de esto, chicasenlaciencia.com, ahí hasta abajo van a ver que dice, si quieres estudiar Data Science, ahí dice regístrate. Estamos tomando todos los registros de las personas que están aquí en este curso, les vamos a seguir como, la beca la vamos a seguir como guardando para quienes aplican a la beca, para que se registren si tienen interés de seguir de estudiar Data Science, porque aunque ahorita no tenemos abierta la convocatoria, en cuanto se abra, ustedes van a poder, ya con este registro, se las mandamos y aplicar, ¿sale? Ahí en chicasenlaciencia.com, ¿sale? Ahí también están todos los cursos, y también en la página de epicqueen.com están todos los cursos, y si nos mandan porque que nos viste aquí, gana una beca del 20%. Y ahí mismo está, les pongo aquí también la liga de WhatsApp para que nos manden el porqué. Por acá la tengo, la liga de WhatsApp. Bueno, ahorita se las pongo, y pues muchas gracias, Frida. No, de qué. Y pues ya saben, podemos seguir en redes sociales, me encuentran como @FridaRUH. Gracias, Frida, nos vemos. Gracias. Muy bien, y para cerrar con broche de oro este gran día, aquí Ana Karen, para quien no conocen a Ana Karen, Ana Karen es fundadora de Epic Queen, y la verdad es que es una mujer muy chingona que personalmente admiro demasiado. Ella nos trae una plática muy interesante acerca de por qué estudiar precisamente estas carreras STEAM. Y pues bueno, para ya no quitarle más su tiempo, te dejamos los micrófonos, Ana. Pues miren, déjenme, para cerrar, pues sí, cada una de las conferencias las voy cerrando, y hoy quiero cerrar con por qué debemos aprender como es de lo que se trata el día. Gracias por los que se han quedado hasta el final del día a seguir la plática, porque es importante aprender ciencia. Oye, Ana, es que ya me dijiste que las científicas y que las role models y que no sé qué, pues hoy les voy a bajar un poquito del por qué y la realidad. O sea, ahorita les voy a dar como un centón a la realidad de por qué es importante aprender ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Bueno, yo soy Ana Karen, para quien no me conoce, este es mi Twitter, mi Instagram
tengo un canal de YouTube donde me gusta compartir cosas de robots que se llama Ana Queen, y también aquí en YouTube nos pueden seguir como Epic Queen. Y bueno, fíjense que esto ya parece disco rayado, ¿no? Ya todo el mundo nos dijo que el mundo cambió, y con esto la manera en que vamos a estudiar. El mundo cambió, todo cambió, ¿y qué va a pasar? ¿No? Y es que hemos visto esta gráfica por todo el internet. Hemos visto que la pandemia comenzó muy poquito y de repente, ¡turn!, una gráfica exponencial. ¿Y qué significa esto en números? Hablando de justamente de Data Science, me gusta tocar ya ahora este tema porque no es la única gráfica exponencial que vamos a ver. Y es que, como comentaba Frida, la aceleración de la digitalización está creciendo de una manera exponencial. Al final, las máquinas se están convirtiendo de una manera más poderosa. Nosotros como seres humanos, nuestro conocimiento lo aprendemos de una forma lineal. ¿Qué quiere decir? Que si aprendemos 1 y 2, vamos al 3, al 4 y al 5. Pero las máquinas van creciendo de 1 a 2, se duplica a 4, a 8, a 16, 32. Entonces, obviamente, su aceleración y su crecimiento es mucho mayor. Y justamente por eso es tan importante que nosotros estemos al pie del día, al pie del cañón, con el tema de la digitalización. Justamente estamos en este punto de la vida. Hay algo que se llama el punto de inflexión, la curva de inflexión. Es este puntito en el que parece, aquí parece que vamos igual, que los humanos y las computadoras somos iguales, y de repente hay un momento y no nos dimos cuenta. Y justamente es este punto de inflexión en el que no nos dimos cuenta que la tecnología se replicó y que todo cambió. Entonces, estamos viviéndolo ahora. ¿Por qué lo estamos viviendo hoy en día? Porque por la pandemia se aceleraron las cosas. Esto iba a pasar más adelante. Se predecía que iba a pasar más adelante. Pero por la pandemia cambiaron las cosas y todo se digitalizó y todo se aceleró. En el momento que tú aceleras las cosas, la tecnología crece. Y entonces, ¿qué pasa? Pues más máquinas, más computadoras, más ciencia, más inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué aprender STEM? Y es que, ¿por qué es importante aprender a programar? ¿Por qué es importante aprender ciencia? ¿Por qué es importante a crear la tecnología, a crear la ciencia? Porque los trabajos como los conocemos hoy no van a existir en el futuro. Y es que dicen que 702 trabajos están en riesgo de ser aniquilados, justamente como nos comentaba Frida tocando este tema. Entonces decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, es que hoy por el COVID-19 vemos que miles de trabajos están siendo reemplazados y miles de personas están perdiendo sus trabajos desgraciadamente, y me da mucho dolor en mi corazón que esto está pasando, pero yo no quiero que nos pase esto a nosotras las mujeres y que nos vaya a seguir pasando. Y no necesariamente todo va a volver a la normalidad. Ojalá que todo vuelva a la normalidad en términos de salud. Ojalá, de verdad, yo deseo con mi más grande profundidad que esto ya de verdad pare, pero la tecnología no va a volver a la normalidad. Ya se aceleró y ya no hay vuelta atrás. Pero no te asustes. Tú puedes ser parte de esta solución, y este es el momento en que yo digo que saquemos el Girl Power, porque tenemos que ser parte de esta solución. Porque estos son algunos de los trabajos, algunos de los empleos que van a ser reemplazados por robots. Y es que es seguro que en algunos de estos años, de aquí a 10 años, dicen, casi el 100% van a desaparecer y van a ser reemplazados por, pues, los telemarketers por robots, los vendedores de seguro y bibliotecarios por estas máquinas, o los agentes de aduana van a ser reemplazados por máquinas, no necesariamente como las estamos viendo aquí, y yo creo que va a pasar antes. Fíjense, algo que no ponía de ejemplo antes, pero ahorita lo voy a poner muy de ejemplo, muy de ejemplo. Es que yo estaba buscando seguros de gastos médicos mayores, les quiero poner este ejemplo, y cuando lo estaba buscando, es que el vendedor de seguros, o sea, te quieren vender, y luego cuando tienes un seguro, luego con un seguro, mi vendedor de seguros no me decía, no me contestaba, o si me contestaba, o sea, te contestan cuando te quieren vender, y si te están vende, pero ya a la hora que te pasa algo, no te contestan. Y luego si no te contestan, bueno, ok, quiero que me agenden una cita en un médico. No, bueno, tienes que hablar al call center, esperar horas, o que te pasó algo y esperar horas a ver qué te dicen y que te regresen tu dinero, a ver si sí es cierto, porque no es cierto. Y hoy en día, o sea, encontré una aplicación, ni me están pagando ni nada por anunciar ni nada, pero es que al contrario, yo les pago a ellos por mi seguro, que se llama Sofía. Les enseño la cajita porque me mandan en una cajita como un kit. Y es que yo ya no necesito ni siquiera hablar con un asegurador, simplemente tengo una aplicación
donde tengo todo lo que necesito para un seguro de gastos médicos mayores, además de que me dan mis citas y todo. Entonces, está increíble como que me den todo. Hasta me dieron una, creo que me dieron, se llama así, Sofía, que me dieron todo, hasta me dieron como un dispositivo móvil, como un relojito, una pulserita, donde también tengo toda mi información, todo. Entonces está muy cañón que pues ahora pues ya no necesito un vendedor de seguros. Entonces es un ejemplo claro de lo que está pasando ahorita. No me voy a alargar más con este ejemplo. También es 98% seguro que de 15 a 20 años desaparezcan empleos administrativos, árbitros deportivos, personas que trabajan en bancos, porque claramente están siendo reemplazados por aplicaciones o por tecnología. Es 97% seguro que de 15 a 20 años desaparezcan los meseros, los recepcionistas, los camareros, incluso hoy en día en cualquier hotel en China y Japón de más de 4 estrellas, vas a tener un robot asistente que viene, que te lleva la toalla, que te recoja las maletas. Esto es súper común y ya podemos encontrar, por ejemplo, estas pantallas que ya no necesitamos una persona que nos atienda en los front desk. Pues sí, ya no vamos a necesitar esto. O sea, al final, si vas a un McDonald's o a un Cinépolis, pues hay unas pantallas gigantes y con las pantallas puedes comprar todo, ¿no? Esta es la realidad de hoy en día. Es 96% seguro que van a llegar a desaparecer cocineros, taxistas y asistentes médicos, como lo que nos contaba Marisol de Pasos por Ingeniería. Si ya no les tocó el término, pues eventualmente ya existen estas tecnologías, pero pues no las han reemplazado, ¿no? El asistente médico todavía existe, el taxista todavía existe, los cocineros todavía existen, ¿no? Pero fíjense lo que está pasando, y este es un ejemplo que me gusta ponerlo. Fíjense lo que está pasando en la Ciudad de México. Los que viven en la Ciudad de México les voy a poner este ejemplo. O los que no, les digo cómo pasa. Hoy en día hay una aplicación, además de Uber, que se llama Bit. Bit es una aplicación de automóviles. Pues sí, como Uber, como taxis, pues, que pides en tu aplicación. Pero ellos están cambiando todos sus coches. Todos sus coches los están cambiando por Tesla. Tesla es el coche más de lujo. Bueno, sí, es el coche eléctrico del momento, ¿no? Llámenlo de lujo. ¿Y qué pasa con estos Teslas? Es que los Teslas son coches que se manejan solos, son self-driving cars. Claramente hoy en día no se puede, o sea, hoy en día sí necesita un conductor para que, aunque tengas automatizada la parte de manejar automáticamente, no tiene que haber a fuerzas una persona manejando, por ley. Pero eventualmente, ¿hacia dónde va Bit? ¿Hacia dónde creen que va Bit? Pues claramente va hacia quitar a todas esas personas que están manejando, ¿no? O que cualquier persona que tome un coche, el coche vaya automáticamente a tu casa y ya tú te subes como si fueras el que maneja, ¿no? Entonces, pues está increíble, ¿o no? Ya les voy a decir por qué sí, esto, ¿no? O sea, que porque sí va a pasar. Y es que este señor dice que para el año 2045, este señor se llama Ray Kurzweil, es el fundador de Singularity University y también es el director de Google, de tecnología de Google. Él dice que para el año 2045 la inteligencia artificial va a ser mayor que la inteligencia humana. No quiere decir que los robots van a venir a apoderarse de nosotros, simplemente que va a llegar un momento en el que va a ser más fácil que tener una máquina que tener a alguien que esté trabajando en alguna cosa, porque básicamente las tareas de una máquina van a ser mejores que las del humano. Entonces, dicen que esta cifra del año 2045 ya disminuyó. O sea, ya no es 2045, que va a ser antes por todo lo que pasó ahorita con la digitalización. Y justamente esto ya es el presente. Lo que les estoy diciendo, claramente, bueno, en el futuro van a desaparecer tantos trabajos, pero si creen que todo lo que les enseñé solamente va a pasar en el futuro, es que ya viven en el pasado. Al final, todo eso que les enseñé, esto es el presente. Muchos espacios ya son operados por robots. Incluso ya podemos encontrar hoteles como este hotel que les muestro aquí, operado totalmente por robots. Qué padre, ¿no? Y bueno, también ha habido alcaldes que se han postulado, más bien robots que se han postulado para alcaldes. ¿Qué pasa con no se postuló él solo, al final es un robot ficticio que inventó un grupo de personas muy inteligentes que dijeron, a ver, si nosotros somos muy buenos en ciertos aspectos, porque en lugar de poner una persona de que el mejor en economía, el mejor en salud, el mejor en tal, mejor hacemos un equipo y este equipo, la persona que nos represente, sea un robot. No ganó, pero es un
precedente de que ya pasó. Hay un sushi que es totalmente operado por robots, ni un humano te atiende, tienes un robot que te atiende, hay una pantalla donde te seleccionas tu menú y todos los sushis pasan enfrente de ti y no tienes acción con un humano. Claramente esto antes sonaba loco, ahora me suena más normal, porque pues yo digo como, pues si hubiera restaurantes así en México ahorita, yo diría, pues sí iría, porque me sentiría más segura por la pandemia, ¿no? Entonces, qué triste, pero real. Y encontramos robots nuestro día a día. Al final pensaríamos como, bueno, no todos los robots se ven así. No todos los robots están en lugares, restaurantes, hoteles, ¿no? O sea, la gente, solo las cosas caras. No, o sea, al final, en nuestras casas. Hay gente que ya en sus casas tienen estos robotcitos que se llaman Roomba, que limpian. Hay gente que ya en su casa tiene este poderosísimo robot. Esto parece un electrodoméstico, pero déjenme decirles que ese es uno de los robots más avanzados de todos los tiempos. Está súper de moda esta cosa que se llama Thermomix y muchísima gente, está comprando esta cosa que no es un aparato doméstico. Sí es un aparato doméstico, pero no es un electrodoméstico. Es un robot y es un robot muy avanzado. Entonces, muchísima gente ya vive con esto. Claramente tenemos nuestros asistentes de nuestras casas, que es Alexa, Alexa de Amazon, Google Home y todas estas que existen ahora, que la verdad es que en un momento, yo me acuerdo cuando salieron las primeras, parecía como, wow, el futuro está aquí y ahorita nos parece lo más normal. Tenemos incluso hasta robots que nos regulan el hogar, que nos regulan la temperatura del hogar. Este Nest, creo que yo no he visto tanto aquí que en México la gente lo use, pero he visto en Estados Unidos que la gente casi en todos lados tiene un Nest. Entonces es el que te regula la temperatura y un montón de cosas. Y no todos los robots se ven como máquinas. Al final tenemos inteligencia artificial en cámaras de seguridad que se usan hasta para los centros comerciales. Incluso los centros comerciales utilizan nuestros celulares y nuestra red de Wi-Fi para unirlo con inteligencia artificial y saber cuáles son nuestras tendencias de compra, a dónde vamos y qué tipo de anuncios mostrarnos. Simplemente porque se conecta con el Wi-Fi del centro comercial con el de nosotros. Está muy cañón ahorita hacia dónde va el mundo. Y también digo, no les estoy diciendo que porque se lo estoy enseñando esté bien, siempre hay que cuestionar el término, sí, siempre hay que cuestionarnos la parte ética de esto, pero bueno, esta no es una clase de ética de inteligencia artificial. De hecho, en YouTube tenemos una plática de esto. Y bueno, robots increíbles como Pepper, que nos da como mucha información. Pepper lo usan mucho para conferencias, lo usan para por ejemplo, si vas a un centro comercial y necesitas más información, ahí te pone como el listado, o en un súper te pone dónde puedes encontrar las cosas, en un restaurante te pone los menús, o sea, al final es como un asistente en movimiento. Y es que empieza una nueva etapa y viene un mundo súper revolucionado, súper revolucionado. ¿Qué pasa? Que no cunda el pánico, no te asustes, y es que otros trabajos han desaparecido y han sido reemplazados por mejores empleos, como decía Frida. O sea, no quiere decir que estos empleos que van a desaparecer y nos van a aniquilar los robots. O sea, al final las telefonistas existían y desaparecieron cuando salió el teléfono, ¿no? O la pagalinternas, que ni siquiera, seguro este señor tenía un nombre, o sea, su trabajo. Yo no sé cómo se llama su trabajo. Es cuando llegó la electricidad, claramente desaparecieron estos señores que apagaban linternas en las calles. Y bueno, al final, cuando Amazon compró robots, contrató más gente. Sí contrató más gente y sí está contratando más gente las empresas de tecnología más grandes. Pero, aunque los trabajos se transformarán, tendremos que actualizarnos y este es el proceso más preocupante porque vamos a necesitar adaptarnos. Por eso el futuro son las STEM, por la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas, porque si las chicas no aprendemos STEM, si el futuro son las STEM y las chicas no aprendemos STEM, las chicas no seremos parte del futuro. ¿Y por qué es tan poderoso que seamos parte del futuro? Por todo lo anterior que les acabo de comentar. Entonces, ¿cómo podemos ser parte del futuro? Con educación. Eso es lo más importante. Si nosotros nos educamos, si nosotros aprendemos, si nosotros estamos en constante aprendizaje, no solamente en la escuela, y no me refiero a educación en la escuela solamente, ¿qué voy a aprender yo hoy
diferente a lo que me enseñaron en la escuela, en YouTube, en un podcast, en un libro, con mis amigos, con la gente, o sea, todo es aprendizaje. Entonces, ¿cuáles serán las claves para las profesiones del futuro? Triunfarán los que tengan estas habilidades, las habilidades del siglo XXI, porque nada sirve que nos aprendamos las cosas de memoria en la escuela. Entonces, vamos a triunfar, como decía Stephanie del panel antes de Frida, que fue el panel de las emprendedoras, con creatividad, con originalidad, con inteligencia emocional y sobre todo usando las tecnologías más interdisciplinas. Un médico va a estudiar estadística y robótica, por ejemplo. Entonces, la tecnología va a reducir un 80% de su trabajo. Sí vamos a necesitar carreras como la medicina, claramente, no va a ser todo tecnología, tecnología, tecnología. Pero, pues, alguien que estudia medicina va a necesitar aprender estadística y robótica. O una abogada, alguien que sea abogada, pues va a necesitar estudiar blockchain. ¿Por qué? Porque blockchain es el sistema más importante del mundo donde están montadas las criptomonedas y donde puedes hacer visible la legalidad de las cosas. Entonces, pues a lo mejor un abogado va a necesitar saber de esto. Y pues antes las carreras se veían así, había carreras profesionales, medicina, ingeniería, licenciaturas, tecnología, fin. O sea, sí se veía. Si decías, yo quiero estudiar una ingeniería, estudias una ingeniería, pero no tenía nada que ver tal vez con medicina. O decías, ay, bueno, si yo quiero estudiar una tecnología, pues sí, pero nada que ver. Y al final, ahora las carreras se van a ver en una vertical y la tecnología, las STEM, va a estar en una horizontal porque va a llevar todo va a estar relacionado con la tecnología. Por eso debemos aprender a crear ciencia, matemáticas y tecnología, porque tenemos que ser creadoras en vez de solo consumidoras de la misma. Estas son algunas de las carreras de las tecnologías exponenciales que vienen en rápido crecimiento, con las que pueden ustedes empezar a experimentar. La de impresión 3D, la analítica avanzada, materiales avanzados, robótica, inteligencia artificial, biotecnología, blockchain, ciberseguridad, diseño digital, simulación, almacenamiento de la energía, como la energía solar, y computación de alto rendimiento como la quantum computing, como la computación cuántica y el Internet de las cosas y IoT. Entonces, estas son algunas de las tecnologías exponenciales y están saliendo más. Entonces, ¿qué las invito a que aprendan alguna de estas? Que si les llama la atención, se muevan y digan, a ver, voy a aprender esto. No es como de, ya elegí una y me quedo ahí, sino que las invito a que de verdad nos preparemos, porque tenemos que preparar a las niñas, a las chicas para este cambio, porque si no va a pasar una brecha como la ha pasado en años anteriores. Y yo por eso las invito a que a través de Epic Queen también ustedes se unan a aprender más tecnología. Nosotras tenemos ahorita un montón de cursos, justamente les estamos poniendo aquí el link. Tenemos un montón de cursos que ahorita tenemos principalmente 4 que van a salir en marzo, pero todo el tiempo estamos sacando cursos, talleres, diplomados que les van a ayudar a ustedes a pues ser mejor, la mejor versión de ustedes mismas y adentrarse en las carreras del futuro. Eso es lo más importante. Entonces, aquí conmigo justamente está Pam, te puse así de la nada, para que nos enseñe cuáles son los cursos que tenemos ahorita en Epic Queen para que ustedes, si se interesaron por más, pues sigan, aprendan más, y si no, pues de todas maneras están los canales de YouTube donde pueden saber un montón de información ahí. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por decirme que excelente charla. Bueno, pues se pueden meter en epicqueen.com donde está enseñando Pam y ahí están si quieres decirnos cuáles son. Pues precisamente para este próximo mes tenemos 4 cursos. Uno es Futuras Hackers. Futuras Hackers es un curso sabatino donde a través de programación en bloques enseñamos a niñas entre 7 y 11 años este acercamiento primordial o tal vez nunca han programado con la ayuda de herramientas como Scratch, hora del código, y al final se realiza un proyecto muy sencillo ya directamente con el lenguaje de Python y la consola de la computadora. Por otro lado, igual en sabatino tenemos Girls Code School. Aquí ya hablamos y enseñamos un poquito más acerca de diseño web con HTML y CSS. Este curso también es sabatino y este lo enfocado un poquito a niñas un poco más grandes, entre 13 y 16 años. ¿Ibas a decir algo, Ana? Sí, que este es para chicas de justo desde 13 años. Son adolescentes, pueden tener, yo creo, hasta 21 años y son de prepa, está perfecto para este curso.
Sí, claro, si a lo mejor quieren aprender de esto y antes no habían tomado ningún curso, a lo mejor puede que estén arrebasando un poco la edad, pero también se superacopla a su edad. Y para mujeres un poco más grandes, justamente, vamos a lanzar un curso de UX. Esto es en base a la experiencia del cliente. Este curso consta de 10 sesiones los martes y los jueves de 7 de la noche a 9 de la noche. Entonces, aquí el único requisito es que tengan de 16 años en adelante. Y justamente vamos a tener un curso de Data Science avanzado. Entonces, si a lo mejor ustedes ya anteriormente habían tomado un curso de Data Science inicial, a lo mejor con Epiqueen o a lo mejor en otro lado, justamente este es como su gran oportunidad para que sigan aprendiendo un poco más. Y nuestra mentora primordial es Frida Ruiz. Y cabe mencionar que en cada uno de nuestros cursos buscamos que la mentora sea experta en el tema para que su aprendizaje lo puedan aprovechar al máximo. Entonces ya saben, por el simple hecho de estarnos viendo el día de hoy, van a tener un 20% de descuento. Solamente nos escriben por ahí. De beca, porque solamente es si escriben que quieren hacer en STEM. Claro, entonces si escriben por qué quieren estudiar o por qué creen que es importante relacionar este tipo de temas STEAM, les vamos a dar el 20% de descuento. Por ahí va a estar pasando el teléfono donde igual nos pueden mandar un WhatsApp más directamente. Y pues nada, muchísimas gracias por estarnos sintonizando este día. Pues muchísimas gracias a ustedes y gracias a ti, Pam. Gracias a todos los que estuvieron aquí el día de hoy. Espero que las hayamos inspirado y pues nos vemos mañana. Nos vemos mañana aquí en el mismo lugar a las 9 de la mañana. Justamente creo que habíamos dicho que a las 10, pero empezamos a las 9. Desde las 9 tenemos una ponente que no saben, se llama Beca Salas. Vayan a buscarla en YouTube, vean todo su canal y mañana nos vemos y platicamos, ¿sale? Nos estamos viendo y adiós. Hasta luego, muchas gracias. Bye.